Berrueto, como todos los lunes, en su opinión. Oye, saliste en la conferencia, una de las conferencias pasadas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Obviamente hay que hacer la precisión, tú la hiciste también conforme a un boletín de prensa. Gabinete de Comunicación Estratégica jamás hizo encuestas en el 2012 y menos diarias, Federico. ¿Por qué no aclaras esto primero? ¿Cómo estás? Sí, saludo por tu amable conducto al auditorio. Bueno, mira, primero es un privilegio, dos cosas. Uno, sí, que a uno lo mencione el presidente en una conferencia pública, pues para mí, al menos como comunicador, y sobre todo cuando te asocian a gente tan rescatables, tan destacables, tan reconocidas como Ciro Leiva y Líbano Sáenz, pues lo menos que puedo hacer es agradecerle al señor presidente. Y segundo, bueno, pues que me lee, me doy cuenta que me lee, créeme, y lo digo en tu medio y con tu auditorio, que es tuyo. Yo no creía que el presidente me leyera, fíjate. Entonces, pues me siento verdaderamente muy honrado por las dos consideraciones. Bueno, mira, el presidente, y en esto pues tampoco hay que levantar más ruido y rasgarse las vestiduras, el presidente a lo que se refiere es a un pasado de milenio del periódico en el cual yo publico y donde yo asisto como comentarista desde hace muchos años, y el presidente lo que dijo es que en los tiempos de Ciro Gómez Leiva en la elección presidencial se habían publicado encuestas con resultados desproporcionados a favor del candidato del PRI, y que ahí hace referencia a nuestra empresa y hace referencia al nombre de Líbano Sáenz, de Ciro y también de tu servidor. Sí. Bueno, es una confusión. Primero, nunca hubo una casa encuestadora en Milenio que le diera así unos niveles desproporcionados al nivel del que mencionó el presidente. Pero, de cualquier forma, no fuimos nosotros. Nosotros en febrero de 2018, precisamente porque nos había contratado una de las partes en contienda, públicamente nos presentamos en el programa y fuimos a disculparnos con Ciro y con nuestros amigos González del diario Milenio. Yo vi ese programa, yo te vi. Sí. Pues para simplemente decirles, señores, al estar nosotros trabajando para alguien, creo que no es correcto que nosotros nos presentemos ante el medio como, digamos, lo mismo que habíamos hecho un año antes, que fue el primer tracking diario, que fue la elección del Estado de México, que además fuimos de una precisión, pues, que mucho nos enorgullece. Pero bueno, mira, es un tema que al menos nosotros lo vemos en otra tesitura. Sí nos preocupa que el presidente pues se equivoque, que no esté bien informado, pero ya es un tema que tanto se ha abordado en los medios que no quisiéramos nosotros contribuir a esa polémica. Creo que hay temas mucho más serios, y qué más serio que las elecciones del 21, qué más serio que la pandemia, qué más serio que la crisis económica. Entonces, lo que yo quisiera en todo caso es no distraernos, que la aportación que nosotros hacemos como empresa de investigación social y nosotros en lo personal como, digamos, opinadores, por decirlo de alguna forma, pues nos centremos sobre los temas que realmente preocupan y no sobre polémicas que finalmente pues son fácilmente superables. Pues sí, así es, Federico, y te agradezco siempre estos micrófonos que hagas este tipo de conjeturas. ¿Sin derecho no hay justicia, Federico? Sin derecho no hay justicia, y esto tiene que ver con el homicidio en la ejecución del del juez de distrito, del juez federal en Colima, y Uriel Villegas. Uriel Villegas, efectivamente, y su señora esposa. Y aquí el tema es qué hacer. No podemos ser indiferentes. Tenemos como país un déficit en términos de cultura de legalidad. Si no hacemos valer la ley, si no defendemos la ley y en consecuencia la justicia y a quienes la imparten, pues vamos a estar en condiciones donde la ley del más fuerte es la que va a prevalecer, y para efectos concretos pues tenemos crimen organizado. No podemos darnos el lujo como nación que el crimen organizado sea el que dicte la ley, en otras palabras, la ley del más fuerte, ¿no?
Así es, sí, y pues esto fue, pues sigue consternando. Y ya viste lo que está pasando, lo que pasó en Celaya el fin de semana cuando capturaron a la mamá del Marro, ¿no? De este también delincuente de este cártel, de otro cártel, ¿no? Yo creo que aquí el tema es que este gobierno mandó un mensaje de connivencia, de entendimiento, o cuando menos, si quieres tú, de consideración de pasividad. La liberación de Ovidio, el saludo del presidente de la mamá de Ovidio, el hijo del Chapo, la mamá del Chapo, perdón, todo esto, y expresiones mismas del presidente, ¿no? Desde el problema del secuestro es un problema de justicia social, no es un problema de delincuentes, ¿no? Todo esto pues va abonando a una idea de que el presidente no quiere luchar contra el crimen organizado, y ese es un mensaje aterrador, porque entonces estos se envalentonan, se echan para adelante, y pues su forma de trabajo es la violencia. Las condiciones con las cuales ellos operan es violentar, y no nada más el pleito entre las distintas bandas criminales, la población civil también es afectada, los secuestros, la venta de piso, todo esto, Ramsés, está muy, muy al día, y el gobierno debe tener una posición muy firme frente al delincuente. No puede haber un mensaje de, pues, por decirlo, de entendimiento, de disposición a hablar. Ahí quien tiene que hablar es la ley, y con toda su firmeza. Y para cerrar, Federico, pusiste en Juegos del Espejo tu columna de los domingos, AMLO en la historia. ¿A dónde lo pones en la historia? Mira, bueno, quisiera aquí asumir mi condición de analista, no de francotirador. Hay dos versiones. Andrés Manuel cree que porque lucha por los pobres y contra la corrupción, va a pasar en el mejor lugar en la historia. Es lo que él cree, lo presume y lo asume. Hay otro segmento de la sociedad que cada vez está creciendo más, que está viendo que la corrupción no termina. Vimos el tema ahora con la señora encargada de la función pública, con Heréndira Sandoval, el escándalo que hay ahí, y lo que pues muchos mexicanos están viendo es que no es cierto que se esté ganando la lucha contra la corrupción. Los indicadores eso también lo muestran. Y en cuanto a la pobreza, oye, pues si la economía va verdaderamente muy, muy, muy mal, no hay la menor duda que van a aumentar los pobres, y en ese sentido, bueno, si a 2024 llegamos donde no se acabó con la corrupción y tampoco hubo una disminución de la pobreza, entonces pues no va a tener mucho de qué presumir el presidente. Y aquí también va a importar mucho quién va a ganar el 24. Yo lo que creo es que aunque ganara Morena, el estilo de Andrés Manuel es irrepetible, es personal, no es de partido. Nadie en Morena puede reproducir el mismo estilo del presidente, incluso su hijo, que también se ha especulado como un posible sucesor, ni aún su hijo pudiera hacer lo que hace Andrés Manuel, de manera tal que vamos a tener un cambio. No sabemos todavía de qué intensidad en el 24, y de esta manera vamos a saber cuál es el juicio, qué tan severo va a ser el juicio a los 6 años de Andrés Manuel López Obrador. Federico, te mando un abrazo, y como siempre un placer que hables para tu auditorio del 97.7 y del 101.1. El lunes platicamos. Si hay algo antes, ¿te parece? Me parece muy bien, y por tu conducto saludo a nuestro auditorio. Gracias y muy buenas tardes, Federico. Muy buenas tardes, Ramsés. Muchas gracias a Federico Berrueto, como todos los lunes.